Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días. En este que ya es el capítulo 28 de la serie Ecos del Sur, la vida del general Emiliano Zapata Salazar. El país estaba convulsionado por la guerra. Las noticias fluían en todas direcciones. Don Venustiano Carranza estaba esperanzado en que Obregón, con sus nuevas tácticas de guerra, lograría derrotar por fin a la División del Norte y acabar con los Dorados. Sin embargo, la realidad todavía era muy distinta. Francisco Villa conservaba la mayor parte del país como territorio, prácticamente todo el norte y el noreste, incluyendo Coahuila, incluyendo Tamaulipas y Nuevo León, incluyendo Durango y Chihuahua, y por supuesto Sonora y Sinaloa, y el centro del país, todos los estados de la región central, mientras que Zapata mantenía el control sobre Guerrero, parte de Puebla, parte de Michoacán y gran parte del Estado de México, Morelos y la capital de la República. Como aliados naturales, Emiliano Zapata y Francisco Villa tenían, por decirlo así, el 75% del territorio nacional en su poder, lo que significaba que técnicamente todavía eran la fuerza más poderosa de la nación. Obregón sabía que Francisco Villa estaba juntando mucha gente para el contraataque y que en Celaya sería a vencer o a morir. El segundo combate de Celaya sería mucho más cruel que el primero. Esta vez, Villa estaba más perceptivo. Tenía mucho más atención en las palabras de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, como gran general y excelente artillero, era el enemigo a vencer. Era la persona más importante. Obregón sabía que realmente era Ángeles el que podía derrotarlo. La lealtad y fidelidad con que Ángeles trataba a Villa representaban un peligro inmediato, ya que Ángeles había tomado la causa del villismo y era un hombre de honor, y por lo tanto no se desistiría de formar parte de la División del Norte. Tenía una astucia y un ingenio militar, y si Francisco Villa lo permitía, podría hacerles un daño terrible, o inclusive aniquilar las defensas de Celaya a cañonazos. La primera reacción de Francisco Villa fue aceptar las recomendaciones de su afamado general. Felipe Ángeles lo detuvo y lo contuvo para que no lanzara el ataque definitivo contra Obregón, sino hasta que hubieran llegado los abastecimientos militares suficientes, los médicos y las enfermeras para atender a los heridos, y él contara con el suficiente número de granadas para sus cañones y llegaran todas las municiones necesarias para la infantería y la caballería. En Celaya, por lo tanto, ahora las cosas estarían más parejas. Ahora la batalla era por el control del país. El vencedor del segundo combate de Celaya eventualmente se podría convertir en el nuevo dueño de México. Esto es Encuentros con la Historia. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general,
Ignacio Salgado Liñán. Efectos físicos, ambientación, efectos especiales y de guerra, y operación técnica Jorge Alonso. Agradecemos el apoyo y colaboración del historiador Francisco Salces. Investigación histórica e investigación musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del musicólogo licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación muy especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y también una presentación de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Era el 12 de abril de 1915. Aparentemente todo estaba listo para la batalla. En un principio, Francisco Villa, furioso por la derrota de Celaya, se manifestó iracundo. Pero el Centauro del Norte también tenía otra personalidad. Podía ser sensible, tierno y cariñoso. Sus hombres inclusive y con relativa frecuencia lo veían llorar ante la muerte de sus soldados y compañeros. Pancho Villa era blanco, alto y vigoroso, muy robusto, y se le veía con un semblante nuevo, agradable. Ya no esa actitud gris y hostil, sino por el contrario. Su optimismo le llevaba a platicar con la tropa, a estimularlos, a motivarlos. Acariciaba con frecuencia a la gente en el hombro o en la espalda, y les hablaba de tal manera que les despertaba la confianza, la solidaridad, la simpatía y la alegría de combatir junto a aquel que se consideraba una persona generosa, sana, una persona amable y atenta, una persona digna de ser el jefe. Durante toda aquella mañana los trenes militares
seguían llegando del norte. Traían cañones, parque, municiones, pero sobre todo las balas gigantescas de los cañones de Felipe Ángeles. Pancho Villa, en esta nueva actitud positiva, vigorosa, enérgica y motivante, le dijo a Felipe Ángeles: estará usted contento, mi general. Vea, he detenido 3 días el ataque y mire que ya me muero de ganas por acabar con esos obregonistas. Pero tiene usted razón, general. Despacio, que llevo prisa. Como, ¿quién me dijo que decía esas cosas? Napoleón Bonaparte, mi general Villa. Napoleón Bonaparte, el más importante conquistador que se ha visto en Europa. Pues ya ve que le hago caso en todo, mi general Ángeles. Y le veo la cara preocupada. ¿Y ahora qué pasa? No me diga que no vamos a poder atacar nunca. Entonces Felipe Ángeles desenrolló un mapa frente a los ojos de Francisco Villa y le explicó: Mire usted, mi general Villa, vea usted este mapa. Observe usted. Estas son las posiciones de los obregonistas. Esta es la artillería de nuestro lado. En esta parte he colocado 45 cañones y en aquella otros 16. Si deseamos bombardear las líneas enemigas a 2 fuegos, de manera cruzada, necesitamos colocar los cañones con toda precisión, ya que esa es la única defensa que tenemos frente a las cargas de fusilería y sobre todo frente a los nidos de ametralladoras de Álvaro Obregón. Yo necesito colocar mis baterías para tener la fuerza de fuego suficiente como para hacerlos huir o despedazarlos, mi general. ¿Y dónde está el problema, general Ángeles? El problema, señor, consiste en que las granadas que nos llegaron de los Estados Unidos son de muy mala calidad. ¡Ay, condenados gringos! Siempre le dan a uno gato por liebre. Mire que nos las cobran a precio de oro. Mire usted, general, estas baterías deberían tener un alcance de tiro entre 8 y 12 kilómetros. Pero esta mañana las probamos con absoluta precisión. Sinceramente, es mucho mejor el parque que se fabrica en México. El que se fabricó en tiempos de don Porfirio, allá en el Molino del Rey. Ese sí que era buen parque. Al ser tan malas mis cargas, eso me deja un rango entre 6 y 8 kilómetros, mi general. Así que mis baterías no harán fuego en las trincheras de Obregón. No ofrecerán suficiente protección, mi general Villa.
como para que nuestros dorados no sucumban ante las balas de esas ametralladoras asesinas. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, mi general? Mi general Villa, yo sugiero no atacar Celaya. Podemos retroceder quizás 100 kilómetros a León, robustecernos ahí y esperar el ataque de Obregón. Le causaremos mucho estrago por no atacar sus líneas en que ha invertido tanto tiempo y dinero. ¿Y qué pensará la tropa, mi general Ángeles? Que ya nos dio miedo el tal Obregón. La guerra se gana con decisiones tácticas, no políticas, mi general. Y si yo le dijera que quiero pelear aquí, ¿qué solución me da, general Ángeles? Porque usted siempre me da soluciones, no problemas. Sí le tengo una solución, mi general, pero es riesgosa. ¿Y cuál es, general Ángeles? Tendríamos que adelantar nuestros cañones unos 4 o 5 kilómetros más cerca de las líneas enemigas. ¿Y eso cuánto se tardaría, general? En unas 6 horas podríamos hacerlo. Hoy mismo quedaría hecho y podríamos dar la batalla mañana mismo. Eso nos permitiría aumentar el rango de tiro. Pero le veo un riesgo, señor. ¿Y cuál es, general Ángeles? Que en el caso de una retirada, al estar tan cerca los cañones del enemigo, podríamos perder muchas piezas de artillería. Pero eso sería en el caso de una derrota, ¿no, mi general Ángeles? Afirmativamente, señor. Pues fíjese que no nos van a ganar. Aquí vamos a ganar nosotros. Así que mueva sus cañones en el acto y colóquelos en la posición indicada para proteger a mis dorados. Y a larga distancia de Guanajuato, en el estado de Morelos, el general Emiliano Zapata Salazar también se preparaba. No había que descartar la posibilidad de una derrota en Celaya. Así es que ordenó que se defendiera mejor la capital del país, ya que si la Ciudad de México caía en manos enemigas, eso sería una gran pérdida de prestigio y una gran pérdida psicológica. Si las fuerzas de la convención ocupaban el 75% del territorio nacional, eso significaba que la capital tenía que tener control también de los convencionistas. Y si Francisco Villa estaba dando la cara y partiéndosela
en Celaya, él tenía que hacer lo mismo en sus propios territorios. Pero antes de aprestarse a la defensa en Tlaltizapán, Morelos, Emiliano Zapata veía culminada su obra. Había construido un gran mausoleo para sus generales. Y había llegado por fin el día de la inauguración. Emiliano Zapata era un hombre creyente y mandó traer al padrecito de Tlaltizapán para que le echara agua bendita a la obra. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. La gente estaba muy contenta. El mausoleo era una obra digna de verse. Ahí reposarían los restos ya de algunos de sus generales muertos. Era un homenaje a todo el ejército zapatista, a toda la gente que lo seguía. De manera que aquella mañana se tronaron muchos cohetes y se echaron a vuelo las campanas de la iglesia de Tlaltizapán. Corrieron los jarros de pulque y de atole. Y se escuchaban muchos aplausos. La gente estaba retequete contenta. Entre abrazos y bullicio tronaban los cohetones. Se escuchaban las campanas de la iglesia. Los rostros estaban iluminados y las calles principales del pueblo y de la plaza se habían decorado con papelillo multicolor, como es costumbre en el campo mexicano y en el estado de Morelos. El papel de China se movía y era en su mayoría tricolor, verde, blanco y colorado. Y se escuchó la voz de Zapata que le decía a su hermano Eufemio: ni modo, hermano, no nos dejaron otro camino. Todo este lugar se va a llenar de muertos. Pero ya estábamos hartos. No nos dejaron otro camino, hermano. Y mientras tanto, en Celaya, Álvaro Obregón visitaba sus trincheras. Yo soy rielera, tengo mi Juan. La estrategia de Álvaro Obregón era sencilla. Pero ese día tuvo una idea brillante. Ya se va tu Juan. El general Celis le explicaba las ventajas del terreno a Álvaro Obregón. Mire usted, mi general. Esta es una vereda que lleva hasta la hacienda de Roque. Toda la ciudad de Celaya se asienta sobre un espacio completamente plano. Es terreno aluvial. Es buena tierra. Es tierra negra que irriga el río de la Laja. Y estas tierras, cuando el río se desborda, se anegan. El agua sigue su curso natural por los canales de riego que estamos usando como trincheras. Lo único que hicimos es profundizar las trincheras a 2 metros para que alcancen a cubrir las cabezas de los soldados. Los nidos de ametralladoras se colocaron a una distancia de entre 130 y 140 metros. Protegen con rango suficiente
todo el espacio posible de ataque. Entonces Álvaro Obregón, que era una persona sumamente inteligente y que de hecho sabía de tierras de labor porque era agricultor y a eso quería dedicarse después de la guerra, pensó en una idea genial. A ver, general, dígame, ¿hay suficiente agua en las represas como para inundar este campo? La respuesta es afirmativa, señor. El general Mújica, además, que se encuentra del otro lado del campo, me ha dicho que hay un abastecimiento extra de agua que generalmente las haciendas de la región utilizan para la irrigación cuando las lluvias llegan tarde. Entonces, déjela correr, inunde el campo de batalla. Me dice usted que esta tierra se enloda, que es pura tierra de labor, negra y sin piedras. Completamente plana. Sí, mi general Obregón, es tierra de labor, negra, fina y plana. Si usted le echa agua, se hará un montón de lodo. Y usted sabe, mi general, que Napoleón Bonaparte perdió en la batalla de Waterloo porque su caballería se anegó en un pantano, ya que ese día estaba lloviendo. No, mi general, lo ignoraba. Pues aquí va a suceder lo mismo. Imagínese a esos dorados viniendo de frente, con sus caballos briosos, y metidos en el olazal como si fuera un pantano. Y luego los acribillamos a tiros de ametralladoras. Y acabamos con ellos. Es una idea brillante, mi general Obregón. Brillante. Pues póngalo usted en práctica. Ande, en este momento, en el acto, inúndeme esos campos que estén llenos de lodo para mañana. Porque si Pancho Villa nos ataca mañana, va a caer en la trampa otra vez. Claro, eso si no, nos aniquila primero a cañonazos Felipe Ángeles. Mírenlo bien con esos binoculares. Está moviendo sus cañones y los está acercando más, como para hacernos trizas. Es un gran riesgo, porque si este ataque les falla, nos apoderamos de esos cañones. ¿Y cree usted, mi general Obregón, que Pancho Villa nos atacará mañana? La verdad no sé, mi general, pero yo tengo un instinto para esto de la guerra. Y es como si pudiera oler en el aire que Pancho Villa está que se muere de ganas por atacarnos. Para mí que lo único que lo detiene es el general Felipe Ángeles. A ese sí le tengo miedo. Ese sí sabe lo que hace.
Era la mañana del 13 de abril de 1915. Todavía no amanecía. Apenas eran las 3 de la madrugada. Villa ordenó que desde Irapuato avanzara sobre la vía el tren hospital. La locomotora silbaba. Los médicos y las enfermeras se asomaban desde los vagones del tren hospital. Se ordenó a los Dorados que estuvieran listos a las 3:30 de la madrugada. Ya estaban los cañones de Felipe Ángeles preparados. Y a las 4 de la mañana en punto de aquel 13 de abril de 1915, se escuchó la orden de Felipe Ángeles. 65 cañones empezaron a tronar con un impresionante eco. Toda la población de la ciudad de Celaya subía a las azoteas. Los campanarios de las iglesias del Carmen se veían repicar para despertar a toda la gente. El Centauro del Norte estaba atacando. En los barrios de Tierra Blanca, Tierras Negras y San Antonio había alarma, ya que se temía que en cualquier momento iniciara su ataque la caballería villista. Los obregonistas ya estaban despiertos. No tenía caso de volver el ataque. Estaban escondidos como ratas. La artillería de Ángeles era fenomenal. La precisión de sus artilleros era increíble. Las bombas estrellaban en las trincheras de Obregón y hacían volar los nidos de ametralladoras. Ángeles estaba dando el lujo de bombardear por horas a sus enemigos. Tenía parque suficiente como para echar tiros durante 5 días si quisiera. Ahora los obregonistas estaban sintiendo la venganza de Pancho Villa. Los heridos y los muertos caían como moscas. En las azoteas de los diferentes barrios de la ciudad de Celaya, a pesar del riesgo de que una bala perdida cayera en sus casas, la gente no se quería perder el espectáculo de la batalla. Celaya era una ciudad no muy grande, pero llena de templos. Y en cada templo había 1 o 2 grandes torres, como el Templo del Carmen, el Templo de San Francisco, el Templo de San Agustín, el Templo de la Tercera Orden. Y desde el centro de la ciudad, Obregón ordenó que en las altas torres se colocaran vigías con catalejos para que pudieran advertir los movimientos de la caballería villista y todos los movimientos envolventes del Centauro del Norte. Algunos obuses caían por error en la ciudad y causaban mucho daño en las casas. Las casas de Celaya eran como las de todo el Bajío, en su mayoría hechas de adobe, con techos de vigas de madera y ladrillos, a lo que se conoce como bóveda catalana. A pesar de todo, la gente estaba encaramada en las azoteas, tratando de atisbar. Se podían ver las bocas de los cañones que incesantemente hacían estallar sus granadas con una precisión casi quirúrgica sobre las trincheras de Álvaro Obregón. El castigo era tan severo y ya llevaba 3 horas cuando salió el sol que se pensó que ya la tropa de Obregón estaba totalmente aniquilada.
la población tenía razón y las campanas seguían repiqueteando, ya que sin tomar bandera, las monjas y los frailes auxiliaban en los conventos a los heridos. En Celaya había varios conventos. El de San Francisco y el del Carmen, situados en el centro de la ciudad. Y también el de San Agustín. Y en gran número los enfermos, los heridos casi destrozados en sus cuerpos, eran llevados hasta ahí y concentrados para ser atendidos o para bien morir. El fuego de artillería no cesaba y Felipe Ángeles se frotaba las manos en señal de triunfo. Esta vez sí podía proteger a los dorados. Esta vez sí podía evitar una masacre. Ahora la masacre la estaba teniendo Obregón en su campo. Las baterías colocadas tan cerca podían inclusive disparar tiros en perpendicular ascendente, que casi caían verticalmente sobre las trincheras, causando mucho más daño. Obregón llegó a sentirse derrotado cuando a las 8:30 de la mañana y después de más de 4 horas de tiroteos, Francisco Villa ordenó a su caballería e infantería avanzar. 12,000 dorados se desplegaron a gran velocidad. 6,000 iban a caballo, otros 6,000 a pie. Y el avance era constante. Todavía se escuchaban tronar las ametralladoras, pero esta vez eran menos y ya no causaban tanto daño. Los hombres de Pancho Villa, los temidos dorados, se acercaron hasta el barrio de Tierras Negras. Avanzaban a gran velocidad. Era un combate ya casi cuerpo a cuerpo. Los dorados descargaban sus carabinas. Algunos hombres combatían prácticamente con bayoneta. Otros lo hacían casi a puñetazos. Las defensas de Obregón estaban casi vulneradas. Y algunos villistas empezaron a entrar en la ciudad de Celaya. El ataque frontal de Pancho Villa esta vez había triunfado. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 28 de la serie. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por tu preferencia y tu compañía. Y a nombre de Radio Centro 1030 te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia en Radio Centro, por el 1030 de la amplitud modulada. Nuevamente muchas gracias y hasta mañana.